En las montañas de los Andes venezolanos, donde la neblina esconde secretos, surgió un nombre que heló la sangre, Dorángel Vargas. En los años 90, su nombre se volvió sinónimo de canibalismo y locura. No era una bestia de la selva, sino un depredador humano, acechando en parques y calles, invisible para todos. Esta es la historia del único asesino serial caníbal conocido en Venezuela, un caso que desafía nuestra comprensión de la mente humana. Los monstruos más aterradores no siempre se esconden en la oscuridad. A veces caminan bajo el sol, entre nosotros. Prepárate. Esto no es una leyenda. Esto fue real. Y, febrero de 1999, San Cristóbal, Táchira. Un grupo de jóvenes encuentra restos humanos mutilados en el Parque Metropolitano. Lo que era un lugar de recreo se convierte en una escena de horror. Cuerpos sin órganos, carne arrancada, huesos limpios. La policía descubre que no es un caso aislado. El parque es un cementerio clandestino. Todas las víctimas son hombres, atacados con brutalidad quirúrgica. La ausencia de órganos vitales apunta a una verdad escalofriante: canibalismo. La investigación revela un patrón. Las víctimas eran solitarias, vulnerables, elegidas con cuidado. El miedo se apodera de la ciudad. El parque, antes lleno de vida, queda desierto. ¿Quién podía cometer tales atrocidades? ¿Qué mente podía concebir algo tan salvaje? Mientras la policía busca respuestas, un hombre vive cerca del parque, invisible para todos. Nadie repara en su soledad ni en sus extraños hábitos. En esa invisibilidad, el asesino encuentra su camuflaje perfecto. La ciudad susurra su miedo, sin saber que el monstruo camina entre ellos. El terror se instala en San Cristóbal y la caza del depredador apenas comienza. El Parque Metropolitano, símbolo de vida, se convierte en el epicentro del horror. La respuesta al misterio está más cerca de lo que nadie imagina. Cerca del parque vivía un hombre solitario, delgado, con mirada perdida, Dorángel Vargas. Era un ermitaño urbano, invisible para la mayoría, apodado despectivamente el comegente. Nadie sospechaba que su dieta incluía el ingrediente más prohibido. La policía, al principio, buscó explicaciones convencionales: ajustes de cuentas, rituales, locura. Pero las pistas apuntaron a los marginados del parque, y el nombre de Vargas surgió. Un informante alertó sobre olores extraños y su comportamiento inquietante. Los oficiales llegaron a su choza, sin imaginar el horror que encontrarían. Dentro hallaron restos humanos en recipientes, manos y pies guardados como trofeos, vísceras listas para cocinar. La evidencia era innegable. El hombre invisible era el monstruo. Vargas fue detenido sin resistencia, casi aliviado. Su captura conmocionó a la nación. El loco inofensivo era el depredador de los Andes. La fachada de normalidad se derrumbó, revelando una verdad más oscura de lo imaginable. El monstruo había sido descubierto, pero el horror apenas se revelaba. Al ser arrestado, Vargas confesó sin remordimientos. Prefería el corazón y los pulmones, y tenía recetas para preparar carne humana. Hablaba de sus crímenes como si fueran rutina, describiendo con detalle cómo acechaba, atacaba y desmembraba a sus víctimas. Elegía hombres jóvenes y atléticos, porque su carne era más sabrosa. No comía manos, pies ni testículos, tenía su propio código. Su risa suave y casi infantil helaba la sangre de los interrogadores. No mostraba culpa, solo una lógica retorcida y una extraña moralidad culinaria. Los psicólogos se enfrentaron a un enigma. Su discurso oscilaba entre la coherencia y el delirio, pero sus confesiones eran claras. Vargas no era un asesino común. Su canibalismo tenía método y reglas. La confesión resolvió el caso, pero abrió una puerta a la oscuridad de la mente humana. No era locura ciega, sino una lógica monstruosa. El horror de sus palabras superaba cualquier ficción. La sociedad se enfrentó a una verdad brutal. El monstruo era real y tenía rostro humano. Dorángel fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero el debate sobre su responsabilidad nunca se apagó. Algunos expertos decían que confundía la realidad con delirios. Otros, que planeaba sus crímenes con plena conciencia. Había estado internado en un psiquiátrico, pero fue liberado por buen comportamiento. El sistema, sobrecargado y sin recursos, lo devolvió a las calles sin seguimiento. Poco después, volvió a matar. Su enfermedad progresó sin control, y la sociedad le dio la espalda. ¿Era un asesino a sangre fría o una víctima trágica de una enfermedad devastadora?
La línea entre locura y maldad era borrosa. Su caso reflejó las fallas del sistema de salud mental y la marginación de los enfermos. Fue una tragedia anunciada, una bomba de tiempo ignorada. En Dorángel coexistían la enfermedad y la maldad, creando una simbiosis letal. Su historia es un espejo incómodo para la sociedad. Dorángel Vargas nunca fue juzgado formalmente, fue declarado inimputable por su esquizofrenia. Legalmente, no podía ser considerado culpable pues no comprendía la criminalidad de sus actos. La decisión generó controversia para muchos. Era impunidad. En vez de prisión fue confinado en una institución de máxima seguridad, un limbo entre hospital y cárcel. Allí permanece hasta hoy, convertido en leyenda dentro del sistema penitenciario. El juicio nunca llegó, y muchas voces quedaron sin ser escuchadas. La justicia se dio ante la psiquiatría, dejando una sensación de resolución incompleta. El caso de Vargas es un ejemplo de los límites del derecho ante la locura extrema. El sistema legal, diseñado para juzgar a personas racionales, no supo qué hacer con él. Dorángel escapó del juicio de los hombres, pero quedó atrapado en el laberinto de su mente. Su condena es existir, vigilado en un limbo sin final. La historia de Dorángel paralizó a Venezuela y se convirtió en mito urbano. El nombre Comegente quedó grabado en la memoria colectiva, símbolo de horror y desconfianza. El caso desató debates sobre seguridad, pobreza y salud mental, exponiendo las grietas de la sociedad. Dorángel fue producto de esa negligencia, un síntoma de una enfermedad social más profunda. Su figura se transformó en leyenda, usada para asustar a los niños y procesar el horror. Los medios lo convirtieron en celebridad macabra, alimentando el pánico y la fascinación. El impacto cultural fue duradero. Inspiró libros, documentales y obras de arte. El Parque Metropolitano fue recuperado, pero la memoria del horror persiste. La palabra Comegente se volvió sinónimo de depravación. La sombra de Dorángel Vargas aún se cierne sobre San Cristóbal. Su historia es un recordatorio de la fragilidad del orden social. Hoy, Dorángel Vargas es un anciano recluido, su historia casi olvidada por el público. Dentro de la institución, sigue siendo un enigma, tranquilo, distante, atrapado en su propio universo. Habla de sus crímenes con naturalidad, como si hubieran ocurrido ayer. Para algunos, su locura es indiscutible. Para otros, siempre quedará la duda. ¿Era maldad pura o locura? Tal vez ambas cosas. Su caso es un viaje a los rincones más oscuros de la mente humana. El monstruo que paralizó a un país es ahora una nota al pie en la crónica criminal. La sociedad siguió adelante, pero la pregunta sobre la naturaleza del mal persiste. Dorángel Vargas vive, recordándonos que la frontera entre hombre y monstruo es frágil. Su legado es la duda que sembró sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. Hay historias que asustan, pero esta nos obliga a mirar dentro de nosotros. El caso de Dorángel Vargas es un espejo oscuro de nuestras vulnerabilidades. Nos recuerda que el horror puede caminar entre nosotros, oculto tras una sonrisa tranquila. El mal no es una fuerza externa, sino una posibilidad latente en la condición humana. Dorángel Vargas fue real. Caminó entre nosotros. Su historia es una advertencia. En cualquier ciudad puede haber otros como él, invisibles a nuestros ojos. Vigila las sombras, porque a veces las sombras nos devuelven la mirada.